Desde que asumió la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, Donald Trump viene avanzando con una agenda de mayor proteccionismo. Ustedes saben, comentamos todos los días en el programa los anuncios que llegan desde la Casa Blanca sobre incrementos en los aranceles a varios de los socios comerciales de Estados Unidos, por ejemplo, Canadá, México, China. También los aumentos de aranceles sobre algunos productos específicos como el acero, el aluminio, y también en estos días se ha sumado el rubro autos. ¿Cuáles son los efectos que tienen estas medidas sobre la economía del propio Estados Unidos? ¿Qué pasa con el impacto en el resto del mundo? ¿Uruguay tiene alguna oportunidad para aprovechar en este contexto? De eso hablamos en los próximos minutos con el economista Matías Consolandich, gerente en Exante. Matías, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Buen día, Romina, Emiliano. Muy bien, ¿ustedes? Muy bien. Matías, a ver, si te parece, empecemos por recordar de qué magnitud son estas medidas arancelarias que comentaba Emiliano. Bien, a ver, debemos tener ahí presente, ¿no?, que las medidas fueron variadas, Romina, y que algunos de los anuncios ya se hicieron efectivos, otros están por instrumentarse en los próximos días, y luego hay otras amenazas que son, digamos, plausibles de que ocurran, pero que todavía no tenemos una fecha estipulada. Entonces, hasta ahora se plantearon incrementos de aranceles de 25% a la mayoría de las importaciones de Canadá y México. También se aumentaron los aranceles en 20% a las importaciones de bienes desde China. Y como decía Emiliano recién, se fijaron aranceles de 25% a lo que son importaciones de acero, de aluminio y de autos desde todos los destinos. A esto no debemos sumar, digamos, también que se plantea fijar producto a producto aranceles recíprocos a los principales socios comerciales de Estados Unidos, ahora el próximo 2 de abril. Hay 15 países que están en la mira, entre ellos, además de los que ya mencioné, hay varios países europeos, está Japón, India y algunos otros países asiáticos. Entonces, teniendo todo eso en consideración, estamos como viendo un aumento de la protección efectiva de Estados Unidos muy importante, a niveles que no veíamos por lo menos en 70, 80 años. Uh-huh. La semana pasada profundizamos en cómo venía reaccionando la economía de Estados Unidos ante este escenario, ¿no?, de mayor proteccionismo. ¿Podemos repasar cuáles pueden ser los impactos de estas medidas arancelarias? Sí, a ver, ahí deberíamos distinguir entre lo que son impactos dentro de Estados Unidos y lo que son impactos que hay para el resto del mundo, ¿no? En Estados Unidos, concretamente, puede haber un efecto de suba de precios con potenciales impactos de segunda vuelta que generen un rebrote inflacionario, digamos. Allí hay un riesgo cierto de que eso termine derivando en un escenario de condiciones monetarias también que sean menos laxas de las previstas. Aunque al mismo tiempo decíamos que también viene creciendo en probabilidad un riesgo recesivo o de freno abrupto de la actividad económica, que va a depender un poco de qué tan severos sean los efectos de los aranceles desde el lado de la oferta. Por ahora ese puede que no sea un riesgo inminente, pero sin duda que plantea la interrogante de si estamos camino a un escenario de más inflación con tasas altas o menos actividad económica con tasas más bajas. Y ahí tampoco nada impide, Romina, que tengamos transitoriamente ambas cosas, ¿no? Algo más inflación, producto de los aranceles, pero también menos actividad económica, dada la afectación que esto puede tener sobre el lado de la oferta. Y fuera de Estados Unidos, ¿cuáles pueden ser esos impactos, Matías? Y bueno, que la principal economía del mundo esté fijando aranceles, sin duda que es perjudicial para la economía mundial. Los mayores aranceles probablemente impactarán negativamente en los niveles de consumo y generan reducciones de algunos precios de exportación, porque Estados Unidos es un país grande y cuando un país grande pone aranceles, parte del arancel lo paga el consumidor de Estados Unidos, pero parte del arancel lo va a poder trasladar a los países de origen. También digamos que es negativo porque se va a distorsionar el comercio, se van a distorsionar las cadenas de suministro y eso en definitiva afecta el funcionamiento general de las economías. Uh-huh. Y además, la forma de alguna manera errática en la que se vienen haciendo los anuncios y la que se vienen tomando las medidas imprime un mayor nivel de incertidumbre en los mercados. Y sabemos que escenarios de alta incertidumbre como los que tenemos hoy y como los que probablemente están por delante
afectan las decisiones de inversión y suelen postergar las decisiones de consumo de los agentes. Entonces, desde la perspectiva nuestra, digamos, de la perspectiva de Uruguay, probablemente enfrentaremos una demanda mundial menos pujante y tenemos que estar bien atentos a lo que ocurra con los precios de los productos que exportamos, principalmente qué es lo que pase, ¿no?, con los precios de las materias primas en los próximos meses, dado que este es un escenario en el que pueden seguir perdiendo firmeza, digamos. Como decías, a ver, Trump también está planteando poner aranceles recíprocos por países, ¿no? ¿Qué tan expuestos estamos a impactos directos en ese sentido? ¿Podemos repasar quizás cómo es nuestro comercio de bienes con Estados Unidos, te parece? Dale, a ver, vamos a centrarnos en el comercio de bienes, bien como decías tú, en la medida en que el foco está en los aranceles, ¿no? Pero no debemos perder de vista que Uruguay también es un exportador importante de servicios a Estados Unidos. Uh-huh. Pero centrándonos en bienes, el año pasado Uruguay exportó 1.190 millones de dólares a Estados Unidos, eso es más o menos el 9% de todo lo que exportamos en bienes desde acá y sitúa a Estados Unidos como el cuarto destino más importante de exportación. Si uno mira en los últimos años le estamos vendiendo más, pero exportamos relativamente pocos productos, ¿no? La mitad de lo que exportamos a Estados Unidos son exportaciones de carne. Hace algunos días comentaban con Delfina Matos acá en este espacio que Estados Unidos viene ganando peso como destino de exportación de carne de este rubro. Hoy es el segundo destino de exportación para la carne uruguaya después de China. Además de la carne, el segundo producto que más exportamos es celulosa. El año pasado exportamos unos 200 millones de dólares más o menos, y luego exportamos algunos otros subproductos cárnicos, madera, por importes un poco más pequeños. Los aranceles que enfrentan esas exportaciones son altos, porque exportamos, como decíamos, mucha carne y la carne paga un arancel alto en Estados Unidos. Las ventas fuera de cuota se graban con un 26%, la cuota que nos da Estados Unidos es de unas 20.000 toneladas al año, y el año pasado se exportaron casi 100.000 toneladas. Eso explica que el 90% de los aranceles que las exportaciones uruguayas pagan en ese país obedecen, digamos, a las exportaciones de carne. Bien. ¿Y qué pasa con nuestras importaciones desde Estados Unidos? Bueno, nosotros importamos el año pasado unos 800 millones de dólares más o menos, un 6% del total de importaciones. A diferencia de lo que nos pasa cuando vendemos, lo que le cobramos a Estados Unidos es de bajo arancel, porque solemos importar bienes de capital y Uruguay tiene un buen tratamiento a las importaciones de bienes de capital. El arancel promedio más o menos que cobramos es del orden del 5%, a eso ¿verdad? Le debemos sumar también la tasa consular, pero desde esa perspectiva y teniendo en cuenta que Uruguay es un país pequeño, no deberíamos esperar represalias de Estados Unidos, ¿no? Porque cobramos menos aranceles y porque en términos relativos los flujos de comercio que tenemos con ellos son muy chicos en comparación con los que tiene Estados Unidos con otros países donde probablemente allí está poniendo el foco. Sí, teniendo en cuenta eso, Matías, a ver, ¿puede haber alguna oportunidad para Uruguay en este contexto? Estoy pensando, por ejemplo, en la posibilidad de que nuestros productos accedan a mercados distorsionados por la guerra comercial. Bueno, a ver, ahí a nuestro juicio el escenario que se plantea, diría, es más de amenazas que de oportunidades, Romina. La economía mundial no va a tener un buen desempeño en este contexto y el mundo puede ponerse bastante peor si hay una escalada de represalias que vayan afectando la actividad económica de forma más bien progresiva. Pero es cierto que en relación con otros países, las medidas que tomó Estados Unidos y las respuestas de otros pueden terminar derivando en una reducción de alguna desventaja arancelaria que tiene Uruguay en términos relativos, ¿no? en algunos mercados. Si la reducción de las desventajas arancelarias se da cuando el producto es muy commodity, es un commodity poco diferenciado, digamos, como puede ser la soja, eso no nos debería motivar cambios relevantes en los precios y difícilmente ahí tengamos mucho espacio para lograr colocar mayores volúmenes. Pero se podría abrir algunas oportunidades en caso de productos que son muy diferenciados. Por ejemplo, estoy pensando en algunos cortes de carne donde logremos colocar más volúmenes. Puede ocurrir que, por ejemplo, con México y Canadá, perdiendo condiciones de acceso ventajosa, digamos, nos queda ahí un poco más de espacio a nosotros para jugar. Y también cabe preguntarse cómo van a reaccionar otras potencias, ¿no? Ante un Estados Unidos más hostil que se está cerrando.
Por ejemplo, Europa se convencerá de que tiene sentido avanzar la negociación con el Mercosur. Los países de Asia tendrán incentivos en avanzar negociaciones con países de este lado del mundo. Todo eso podría abrir, digamos, algunas oportunidades para América Latina, algunas oportunidades para Uruguay. Aunque en el caso de Uruguay, allí sabemos que tenemos un problema intrínseco que es que en tanto Brasil no quiera que Uruguay celebre acuerdos comerciales con otras zonas, es difícil de que otros países quieran negociar con un país tan chico como Uruguay. Matías, gracias por este análisis sobre esta novedad que tenemos enfrente, este mayor proteccionismo en Estados Unidos y cuáles son los impactos de los aranceles y qué amenazas enfrenta Uruguay en este contexto, además de lo que implica obviamente para el mundo en general. Volvemos a conversar con ustedes en los próximos días, ¿sí? Claro que sí, que tengan buena jornada. Un abrazo. Un abrazo.